Imaginen una mañana veraniega de agosto, imaginen a una joven que espera con ilusión la vuelta a casa de su prometido porque en unos días van a casarse. Imaginen un paseo tranquilo bajo el sol de verano. A su alrededor hay adolescentes que reparten el correo en bici, hay niños jugando con sus triciclos por las calles. Son las 8:15 de la mañana del 6 de agosto de 1945. Su país está perdiendo una guerra. If the Japanese insist on continuing resistance beyond the point of reason, their country will suffer the same destruction as Germany. Ahora piensen en el estruendo más salvaje que sean capaces de imaginar. Una luz blanca invade toda su ciudad y les ciega. Y tras esa luz, un interminable viento caliente que deja paso a una mezcla de rojo, negro, gris. Su casa, hecha en madera y con puertas de papel, arde. No es la única. Junto a ella, miles más se consumen bajo las llamas. Sus oídos están momentáneamente sordos, tampoco escuchan los gritos de auxilio que les rodean. Si han tenido suerte, puede que la onda expansiva solo haya dejado quemaduras en una piel que se les cae a jirones y habrán volado unos metros. No lo saben, pero esa bomba provocará una enfermedad que las acompañará toda la vida. Y eso sí han tenido suerte. Si por contra la bomba les encontró demasiado cerca de ella, habrán quedado carbonizados. Como un recuerdo en piedra que ilustra la barbarie que el ser humano es capaz de desatar. Esta imagen, estas palabras no son mías, son los recuerdos de algunos hibakushas, los supervivientes de Hiroshima y Nagasaki, a los que el periodista Agustín Rivera ha dedicado una vida, y su nuevo libro, Hiroshima, Testimonios de los últimos supervivientes. Agustín Rivera, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Gracias por venir a Hora 25. Son durísimas algunas historias de las que cuentas en el libro, Agustín. Sí, desde luego que son duras, son testimonios de toda una vida y de qué pasó en ese momento de la explosión, el 6 de agosto de 1945 y el 9 de agosto, tanto en Hiroshima como en Nagasaki. Yo quería reflejar un poco cómo era el momento de la bomba, cómo era ese drama, cómo era ese infierno, aunque también me interesaba cómo era su vida antes. Cómo era su vida antes y cómo fue su vida después, que también me parecía también relevante. Ellos muchas veces habían contado, a lo mejor en algunos casos de estos casi 20 testimonios que yo saco en el libro, habían contado su historia, el momento del día de la explosión, pero no habían contado el antes y el después, y eso es lo que te quería reflejar, sobre todo el factor humano. Hay un testimonio en el libro que me ha atravesado completamente, y es esa madre que vio el cadáver de su bebé con piedras en la boca y que desde entonces todos los atardeceres le recuerdan a esto, ¿no? Le recuerdan al día de la bomba, los incendios, la impotencia de no haber podido ayudar a su hijo por estar atemorizada. Sí, ese es uno de los testimonios más crudos, ¿no? Como esa contradicción, porque hacía una mañana espléndida, mucha gente, esos hibakusha, recuerdan que había un atardecer, o sea que parecía la luz de un atardecer, una luz blanca, otro dice que eran azul, otro dice que era anaranjada, pero era preciosa, o sea, la luz preciosa que antecedía al gran momento del drama, al gran momento de la explosión y luego de la lluvia negra. ¿Qué se lanzó exactamente sobre Hiroshima y Nagasaki que fue tan distinto a las bombas convencionales? Fue un proyecto científico desarrollado por Estados Unidos, el proyecto Manhattan. Se había probado la bomba un mes antes en el desierto de Nuevo México, y lo que se lanzó, bueno, fue algo que nunca se había lanzado hasta ese momento, porque hasta ese momento eran bombas convencionales, ¿no? Entonces el impacto de la bomba fue tremendo, porque en ese momento solamente inmediatamente murieron más de 80.000 personas solamente en el día del impacto, y luego un año después fueron otras 100.000, pero sigue muriendo gente por los efectos de la bomba. Fue un artefacto jamás visto, también en una carrera por el armamento nuclear. Me has hablado de las lluvias negras, háblame de las lluvias negras. La lluvia negra es la radiación, la radiación que hubo en ese momento, bueno, apenas unas horas después del lanzamiento de la bomba. Hay un testimonio que así arrancó el libro, Hiroshima, testimonio de los últimos supervivientes, que es el de Masayo Mori-san.
Mori-san, pues era ya una chica de unos 19 años y que vio, unas horas después de la explosión, vio que una niña de unos 6 años le pedía agua. Ella le dijo, no, lo siento, tengo que seguir caminando para ver si encuentro a mis padres, a mi familia, y la niña le suplicó que le diese agua. No le dio agua y para ella fue un tormento toda su vida. Pero si ella le hubiese dado agua, se hubiese muerto de una manera inmediata casi, porque era lluvia negra. Esa lluvia negra que ha habido películas, ha habido algún libro también, y que refleja un poco la metáfora de lo que fueron esos días en Hiroshima y Nagasaki. La enfermedad de la bomba atómica. Efectivamente, sí, porque en ese momento no había una definición exacta, ni científica, ni de ningún lado, qué es lo que había pasado ahí. Era la radiación. En ese momento, tanto el hospital de la Cruz Roja, y luego se llamó el hospital de la bomba atómica, unos años después, recibían a gente y no se sabía por qué, porque había esos cuerpos deformados, porque la piel hecha girones, como tú muy bien has descrito al principio. La mayor parte de las mujeres entrevistadas, supervivientes, repiten un patrón, y es el temor a no poder casarse por las quemaduras que tienen en la cara a raíz de las bombas, y por el miedo a tener un hijo que herede no solo las penurias de un país destrozado, sino de un cuerpo absolutamente enfermo por la radiación. Sí, sufrieron un gran estigma, sobre todo las mujeres. Muchas no decían, si no tenían ninguna secuela física evidente en la cara, o en ninguna parte del cuerpo, ocultaban que eran hibakusha, porque si lo decían, tenían problemas para conseguir empleo. Y luego también muchas tenían algún problema porque pensaban, alguna vez ocurría, que si lo decían tenían problemas para encontrar pareja, o para que ese marido o para que esa pareja quisiese tener hijo con ella. Y sí, es que muchos hibakusha, muchos supervivientes de la bomba atómica, han dicho que son supervivientes ya en la última etapa de su vida, con 60, incluso con 70 años. ¿Y cómo se explica que en su propio país hayan sido estigmatizados así? Quiero decir, es estigmatizar a quienes forman parte de nuestra propia comunidad, ¿no? Sí, porque yo creo que también había una necesidad por una parte del pueblo japonés, un poco de olvido, un poco olvido de lo que había ocurrido en la Segunda Guerra Mundial. Hay que recordar que durante los primeros 30 años, 40 años del siglo XX, Japón adoptó una política absolutamente anexionista, imperialista, ¿no? Entonces, claro, y luego también sentían los japoneses bastante vergüenza y bastante humillación por haber perdido la guerra, pero también, sobre todo, curiosamente, por haber reconocido que habían empezado el ataque a Pearl Harbor. Entonces, pero yo creo que también hay que tener en cuenta y hay que valorar que no tienen rencor, que no tienen odio. Cualquier otro país, cualquier otro pueblo, o muchos de los pueblos de la historia de la humanidad, hubiese habido un odio visceral a Estados Unidos. Yo creo que no hay ningún otro país en la historia de la humanidad, posiblemente, desde luego en el siglo XX, que pasaron de un día para otro de ser enemigos íntimos a aliados furibundos, si se puede decir la expresión. ¿Y eso cómo se explica? Quiero decir, ¿qué nos dice eso de la sociedad japonesa? La sociedad japonesa es bastante complicada de discernir. Yo he leído mucho, llevo en contacto con la sociedad japonesa desde el año 1992, la primera vez viajé con 22 años en el 95, pero es difícil. Pero más o menos a grandes rasgos hay una cosa que es el código Bushido, el código del guerrero japonés, que acepta muy bien al vencedor. Y luego también se explica también por esa ayuda que hubo económica, de Estados Unidos a Japón, que eso también yo creo que ayudó muchísimo, y que no hay que recordar que Japón a finales de los años 80 estuvo a punto de pasar a Estados Unidos como primera potencia económica mundial. Y luego también que Estados Unidos dejó de que siguiera existiendo la figura del emperador. Estados Unidos, Japón podía haber sido perfectamente una república. Y entonces, al final Estados Unidos dijo, no, la figura del emperador es muy importante, perdió la divinidad el 15 de agosto de 1945, cuando se rindió Japón, pero en ese momento ya el emperador seguía siendo una figura simbólica de radical importancia para el pueblo japonés. ¿Y cómo se explica que 80 años después Estados Unidos no haya pedido perdón? Sí, yo creo que Estados Unidos ha perdido varias oportunidades importantes. Pues sobre todo hace un par de años cuando estuvo Obama, que por lo menos estuvo hablando con varios hibakusha, tanto en Hiroshima, pero no en Nagasaki, que es la gran olvidada. Y creo que ha habido
una oportunidad de oro en el G7 que fue en Hiroshima? ¿Por qué no Joe Biden ha pedido un perdón expreso a lo que ocurrió, ¿no? Es verdad que las guerras son las guerras y, como dijo creo que hace muchos años Lee Pen sobre la guerra civil, una guerra de malos contra malos, ¿no? Evidentemente puede haber malos peores o malos mejores, ¿no? Pero yo creo que es verdad que hubiese sido una oportunidad de oro, sobre todo ahora en este contexto internacional, cuando ahora mismo el tema nuclear tenemos una cierta amenaza de Rusia sobre Ucrania y el resto de Europa. Me interesa lo que has dicho de Nagasaki, porque es verdad que hay un agravio incluso dentro del horror a Nagasaki respecto a Hiroshima. Sí, pero incluso los propios habitantes, los propios Hibakusha de Nagasaki tienen un cierto recelo, por supuesto mucho respeto, son hermanos, ¿no? en el drama, ¿no? Pero sí tienen un cierto recelo a Hiroshima. Oye, está muy bien, Hiroshima fue la primera bomba, pero ¿por qué no se habla tanto de nosotros, ¿no? Yo creo que también es la circunstancia que cuando hay un premio, cuando hay, yo qué sé, cualquier circunstancia, se sabe muy bien el número 1, pero el número 2 se queda olvidado, ¿no? Claro, estamos hablando de una diferencia de 3 días. Estamos hablando de que en Nagasaki hubo 80.000 muertos. Y fue una bomba atómica, efectivamente, que cayó en pleno barrio católico de Nagasaki, que Japón solamente tiene un 1% de población católica, sigue teniendo un 1% de población católica, pero el 90% de los cristianos que hay en Japón viven en la prefectura, en la región de Nagasaki. Entonces, el impacto de allí fue tremendo. Y es una ciudad, Nagasaki, por cierto, cosmopolita, se parece a Valencia, a Palma, una ciudad mediterránea, con muchísima juventud, con tranvía, con un encanto muy especial, Nagasaki. Y una ciudad que sufre algo así puede llegar a quitarse el estigma histórico e internacional. Quiere decir, todos cuando nos dicen Chernóbil ya solo pensamos en la central nuclear. Cuando nos dicen Hiroshima, Nagasaki, solo pensamos en las bombas nucleares. Una ciudad, una comunidad puede llegar a superar ese estigma. Sí, lo llega a superar. Yo la primera vez que estuve en Japón, la primera vez que estuve en Hiroshima, la gente me decía, ten cuidado con la radiación. A ver si hay allí un gran socavón y a lo mejor vaya un agujero grande, ¿no? Entonces, claro, son cosas que uno, bueno, ahora ya pues puede sonreír, ¿no? Pero sí es verdad que son dos ciudades que han sabido sobrevivir a eso, que como decía Rilke, sobreponerse es todo, y que ahora mismo son dos ciudades bastante modernas que tienen equipo de béisbol, que tienen, ese equipo de béisbol en Hiroshima es el más importante que hay en el país, que tienen una gastronomía muy rica. Sabes que hay muchas críticas hay unos sectores de la población un tanto quizá morbosos que hacen el turismo de catástrofe, y sí. Chernóbil es el caso claro de ello, ¿no? Sí. Hay gente que va allí al turismo de catástrofe. Eso en Hiroshima y Nagasaki existe también. También existe, pero yo voy a decir una cosa, no sé si es demasiado políticamente incorrecta. Yo creo que está bien el turismo de catástrofe. Explícate. Yo creo que está bien. ¿Por qué? El problema es quedarse solamente en el selfie. Yeah. El problema es quedarse solamente que si vas a Auschwitz o si vas a Chernóbil, estoy muy cerca, me hago el selfie y ya está. ¿Y por qué he estado ahí? A lo mejor después del selfie puede haber... Te compras un libro, te ves la serie del HBO, que para mí es de lo mejor que se ha hecho en los últimos años sobre Chernóbil, o incluso vas a Hiroshima, vas al Museo de la Paz, te hace una foto, pero luego reflexiona qué ha pasado. Yo creo que, como dice Toñi Guerrero, que mi mujer, ella es fotógrafa, hicimos un proyecto fotográfico sobre estos supervivientes, dice, al menos una vez en la vida, todo el mundo debería ir a Hiroshima o a Nagasaki y ver exactamente lo que ocurrió allí. Hablas en el libro de tu mujer como de quien tiene la suerte de haber encontrado a alguien con quien compartes pasiones. Sí. Es esto, ¿no? Desde luego que sí. Definirías el libro como una aventura apasionada compartida. Totalmente, sí. Esta es una misión compartida y me apetece que el lector también comparte y sobre todo que se conozcan esas voces, sí. Hiroshima, testimonios de los últimos supervivientes de Agustín Rivera. Muchísimas gracias, Agustín. Muchísimas gracias, Aymar, un placer.